7 de la mañana, 41 minutos. Este viernes 5 de abril, la Federación Nacional de Cafeteros y el Gobierno Nacional definirán cómo se activaría el Fondo de Estabilización de Precios del Café, que hoy cuenta con más de 365.000 millones de pesos. Para saber cómo va a beneficiar el fondo a los caficultores colombianos y conocer cómo está este sector hoy en cifras, está con nosotros Germán Bahamón. Él es el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros. Doctor Bahamón, gracias por estar con nosotros compartiendo esta información hoy. Muchísimas gracias por la invitación y estamos muy contentos de estar aquí en Caracol. Vamos a explicarle a los cafeteros qué es lo que viene. Estamos trabajando por ellos y para ellos. Un trago amargo que han tenido los caficultores colombianos, más o menos, ¿por cuánto tiempo? La verdad, Andrés, lo que ha venido ocurriendo en los últimos 12 meses es una caída del precio de la carga de café en Colombia. Y eso se debe a tres variables que ya vamos a ver con usted más adelante, pero que hoy tienen al cafetero muy preocupado, porque hay una crisis de rentabilidad en el sector cafetero, que es, como usted lo sabe, el sector que más contribuye a la agricultura y es el primer exportador no minero de Colombia. Así que 552.000 familias están pendientes de nosotros. Y con esa información, después de esa crisis y para pasar ese trago, viene una noticia alentadora, esperanzadora para todos los caficultores y tiene que ver con ese Fondo de Estabilización de Precios del Café. Está en alerta naranja. Doctor Bahamón, ¿eso qué significa? Pero rápidamente le quiero decir lo siguiente. Uno, el Fondo de Estabilización de Precios del Café creado por el Congreso de la República en el 2019 nos da a nosotros la posibilidad de que los cafeteros ahorremos para que en el momento de crisis tengamos ese ahorro para sobreaguar esta crisis. Y lo que está ocurriendo en este momento es que la alerta naranja está prendida, es porque el costo promedio de los últimos 12 meses ya viene a ser tocado por el precio promedio de los últimos 12 meses. Es decir, se van a cruzar esas líneas en promedio. ¿Qué quiere decir eso, Andrés? Que hay muchas regiones de Colombia que hoy están teniendo una rentabilidad negativa, están teniendo pérdida. El Viejo Caldas, Antioquia, los cafeteros del centro están teniendo una situación muy compleja. Hoy la están teniendo en este momento y la están sufriendo. Si bien es cierto, el promedio todavía está llegando a tocarse y por eso estamos en alerta naranja, ya tenemos cafeteros que hoy están vendiendo su producto a pérdida. ¿Qué va a pasar este viernes 5 de abril? ¿Qué se va a definir en este comité del viernes? Tenemos el viernes un Comité Nacional de Cafeteros y además un Comité de Fondo de Estabilización de Precios del Café, Andrés, en el cual le vamos a presentar nuestra propuesta al Gobierno Nacional para activar el Fondo de Estabilización de Precios del Café. Ese fondo lo vamos a parametrizar y a entregarle la oportunidad al gobierno de que concertadamente con nosotros tomemos la decisión de salir ya. No olvidemos que empezó la cosecha del primer semestre. Abril empieza la cosecha del primer semestre, es decir, necesitamos tomar decisiones rápidas en beneficio de los cafeteros, no podemos dejarlos desamparados. ¿Cómo esos 365.000 millones de pesos van a respaldar, a apoyar a los caficultores? Hemos venido trabajando con la Secretaría Técnica del Fondo de Estabilización de Precios del Café para generar un plan operativo que permita que tengamos un precio de sustentación, es decir, que podamos entregarle por cada carga vendida al cafetero un fondo adicional que sustente su precio y obviamente que le permita tener algún tipo de rentabilidad. Esos 365.000 millones de pesos con ese plan operativo irán a acompañar esta primera cosecha y lo que alcance de la segunda. Así estaremos muy pendientes de lo que arroje esa reunión del viernes para ya saber cómo se va a activar el fondo. Echemos una mirada a ese mercado interno. ¿Cómo está hoy la producción de café en el país? ¿Sube, baja, se mantiene? ¿Cómo es? Mire, lo importante, Andrés, que el año pasado detuvimos la caída de la producción de café. Veníamos en 3 años cayendo en términos de producción que tenía una sola causa y era el fenómeno de la Niña. Hoy ya podemos decir que el año pasado crecimos, detuvimos la caída y este año, Andrés, que usted está poniendo aquí una meta del 2024, esta es una meta que sería ideal, ¿cierto? Pero el panorama ideal lo que sería sí le puedo decir, yo creo que podríamos estar superándola, pero lo que sí le puedo decir con certeza técnica es que el primer semestre
tenemos una proyección de 5.8 millones de sacos. 5.8 millones de sacos quiere decir un 17% de crecimiento en la producción de café en Colombia de semestre comparado con el primer semestre del año anterior. Si eso ocurre como lo estamos previendo, podríamos estar superando o llegando a los 12 millones de sacos al año. Doctor Bahamón, explíquemele a la gente cómo se define el precio del café. ¿Qué variables hay que tener en cuenta, sí o sí? A mí me encanta que usted haya puesto esta, que yo creo que es importante. Uno, hoy los bananeros van a estar conmigo, van a coincidir, los azocolflores, los floricultores van a coincidir. Lo que más nos está afectando a nosotros, los exportadores de productos agrícolas o a los exportadores en general, es la baja, es la caída de la tasa representativa del mercado. Los cafeteros hay veces piensan que la federación pone el precio. Y hay tres variables. Una, la cotización de la libra en la bolsa de Nueva York. Dos, la multiplicación por la tasa de cambio, por el dólar. Y tres, esa premium que le llamamos nosotros de precio que hay, o de diferenciación de precio que hay entre el café colombiano con el resto de cafés arábicos. Eso, pero la afectación, Andrés, ha estado particularmente por la tasa de cambio, porque si nosotros nos remitimos a ver lo que ha ocurrido en la Bolsa de Nueva York, hoy el precio en la Bolsa de Nueva York está más alto que hace un año. Lo que pasa es que la tasa representativa ha caído de una manera increíble, más del 20%. Bueno, doctor Bahamón, antes de pasar al panorama de las exportaciones, pregunta que sí o sí le tengo que hacer también, es, ustedes desde la federación, ¿cómo ven eso o en qué está eso de la propuesta del gobierno de crear una federación paralela a la que ya existe en el país? Andrés, yo debo contestar de la siguiente manera. El ministro Ricardo Bonilla estuvo con nosotros en el Congreso Nacional Cafetero del pasado noviembre. Y en ese congreso el ministro fue vocal y nos dijo a los cafeteros, con los 92 congresistas cafeteros, que no estaba buscando una entidad paralela y que trabajaría con nosotros. Yo tengo que creerle al doctor Bonilla. Hasta ahora entonces eso no aplica. Yo debo creerle al doctor Bonilla. Exportaciones y mercado. ¿Cómo es eso de China y Medio Oriente? ¿Ya es una realidad? Es una realidad, Andrés. Hace un año empecé a hablar de China. No hay ninguna compañía del planeta que no esté poniendo los ojos en China, y pedí que tuviéramos dentro del foco comercial de la compañía, de estas empresas que componen el gremio cafetero, el mercado de China. No solo para café verde, sino para liofilizado y para Juan Valdez como nuestra cadena de retail. Y hoy le puedo decir, uno, que es importante, así que el mercado de China es una realidad, tanto China, Lejano Oriente, como el Medio Oriente, donde tuve el gusto de ir a abrir la primera tienda de Juan Valdez en Dubái. Es decir, China es una realidad y estamos convencidos de que allá hay una oportunidad para que los cafeteros tengan un mejor precio. 101 países en el mundo, en Norteamérica 49%, Europa 27%, Asia, Oceanía 22%, en Centro, Suramérica y otros el 2%. Doctor Bahamón, para cerrar, ¿qué decirle a los caficultores del país? Ese mensaje clave que hoy se tienen que llevar de este espacio aquí en el tablero de Noticias Caracol. Andrés, mil gracias. Lo único que les puedo decir es que estamos trabajando en el desarrollo de los mercados, no solo en la incursión en nuevos mercados, sino en el desarrollo de los actuales en términos de las dinámicas internas. Ese es el trabajo de la federación y de hacer que recorramos la cadena de valor. Vamos a ver muy pronto, Andrés, y voy a dar una chiva aquí, un centro de industrialización regional de Fedecafé. El primero va a ser en el Huila. Al final de mayo lo tendremos listo y así va a ser. El siguiente va a ser en Manizales. Eso lo que está buscando es que los cafeteros tengan la posibilidad del acompañamiento de la federación para transitar en la cadena de valor y ser rentables. Eso es lo que quiere hacer la federación y seguiremos trabajando en beneficio de la rentabilidad y la riqueza del cafetero colombiano. Doctor Bahamón, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol, compartiendo esta importante información con los caficultores y con todos los colombianos. ¿Vamos por un café? Claro que sí. Y con este mensaje y panorama para los caficultores, hacemos una pausa. Cuando regresemos a Noticias Caracol, primero la gente, les vamos a contar